Ahora, la cara medial del maxilar. Esta está dividida en dos partes desiguales por la apófisis palatina, esta que podemos observar aquí. En una superior, denominada la porción nasal, y una inferior, la porción bucal. La porción nasal forma las paredes laterales de las cavidades nasales. Esta se caracteriza por este amplio agujero irregular denominado el hiato maxilar. Este da acceso al seno maxilar, a esta cavidad dentro de este hueso. Y este hiato maxilar va a ser nuestra referencia para las otras partes. Inferior al hiato maxilar encontramos a la fisura palatina. Esta es infero-posterior y aquí penetra la cara maxilar del palatino. Superior al hiato maxilar encontramos de una a dos hemiceldillas maxilares, que se complementan con las hemiceldillas etmoidales. Anterior al hiato maxilar encontramos el surco lagrimal. Este tiene un labio posterior y un labio anterior. Su labio anterior se continúa con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar y en su extremo inferior forma parte de la cresta conchal. En cambio, su labio posterior, este sobresale anteromedialmente y forma el cornete lagrimal. Estos dos labios se articulan con sus opuestos en el hueso lagrimal y forman el conducto nasolagrimal. Ahora, posterior al hiato maxilar, encontramos el surco palatino mayor, que divide a esta parte en dos superficies rugosas. Este surco, cuando se articula con la cara maxilar del palatino, forma el conducto palatino mayor, donde va a pasar el nervio palatino mayor. A continuación, su apófisis palatina. Esta es una lámina ósea delgada y aplanada que cuando se articula con su opuesta forma el tabique que separa las cavidades nasales de la cavidad bucal. Esta presenta una cara superior, una cara inferior y tres bordes, un borde posterior, un borde medial y un borde lateral. Su cara superior es lisa y cóncava transversalmente y forma el piso de las cavidades nasales. Su cara inferior, en esta forma la bóveda palatina, su cara inferior forma parte de la bóveda palatina, también forma la pared superior de la cavidad bucal y cerca al borde lateral tenemos un surco anteromedial donde van a pasar los vasos palatinos mayores y el nervio palatino mayor. Y ahora en cuanto a sus bordes. Su borde lateral, este es curvilíneo y se une a la cara medial del maxilar. Su borde posterior, este es biselado superiormente y se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Su borde, ahora su borde medial, este es más grueso anteriormente, como podemos observar. Y este en la cara superior forma con su opuesto la cresta nasal. Este se eleva anteriormente, cresta nasal. Y este se eleva anteriormente y forma la cresta nasal anterior. A continuación, la apófisis palatina. Esta es una lámina ósea delgada y aplanada, como podemos observar aquí. Esta, cuando se articula con su opuesta, forma el tabique que separa las cavidades nasales y a la cavidad bucal. Esta presenta dos caras, una superior, una inferior y tres bordes. Su borde posterior, su borde medial y su borde lateral. Su cara superior es lisa y cóncava transversalmente y forma el piso de las cavidades nasales. Su cara inferior forma parte de la bóveda palatina, también forma la pared superior de la cavidad bucal y cerca al borde lateral encontramos un canal anteromedial donde pasan los vasos y nervios palatinos mayores.
Ahora, en cuanto a sus bordes, su borde lateral es curvilíneo y se une a la cara medial del maxilar. Su borde posterior es biselado superiormente y se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Y ahora su borde medial. Este es más grueso anteriormente, como podemos observar, y cuando se articula con su opuesto, forma en la cara superior la cresta nasal. Esta que podemos observar aquí. Esta cresta nasal se eleva anteriormente y forma la espina nasal anterior. Además, las dos apófisis palatinas se unen por medio de la sutura palatina media o intermaxilar. Esta, en el extremo anterior, tiene al agujero incisivo que da acceso al conducto incisivo. Este conducto incisivo se bifurca superiormente y es decir que se separa en dos conductos que terminan laterales a la cresta nasal. Por estos conductos pasan los vasos y nervios nasopalatinos. Y con eso terminamos su apófisis palatina. Y por último, su porción bucal. Esta se encuentra entre la apófisis palatina y el arco alveolar. Esta es rugosa y mucho más corta que la porción nasal. Esta ocupa solo un cuarto de esta cara. A continuación, los bordes del maxilar. Estos son 4. Y tenemos un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. En cuanto a su borde superior, este es delgado e irregular y se articula con la lámina orbitaria del etmoides, con el hueso lagrimal, y frente a este hueso tiene una escotadura medial. En esta podemos identificar el borde lateral del orificio del conducto nasolagrimal. Además, en el extremo anterior de este borde identificamos a la apófisis frontal del maxilar, la que vemos de color amarillo. Esta es cuadrilátera y está aplanada transversalmente. Tiene una cara lateral, una cara medial y 4 bordes. En cuanto a su cara lateral, esta está dividida en 2 partes por la cresta lagrimal anterior. En una parte anterior que es lisa y en una parte posterior que está en canal para formar el surco del saco lagrimal. En cuanto a su cara medial, que es interna, esta forma parte de las paredes laterales de las cavidades nasales. Además, su pero posterior tiene una hemiceldilla maxilar. También en esta cara podemos observar a la cresta etmoidal. Y en cuanto a sus bordes, son 4. Tenemos un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. En cuanto a su borde anterior, se articula con el hueso nasal. Su borde posterior se articula con el hueso lagrimal. Y se continúa inferiormente con el labio anterior del surco lagrimal. Y en cuanto a su borde superior, es estrecho y dentado y se articula con la porción lateral del borde nasal, del frontal. Y su borde inferior, se confunde con el maxilar. Y con eso terminamos su borde superior. Ahora nos toca su borde inferior. Tenemos conjuntamente con su opuesto el arco alveolar. Este arco alveolar se denomina así porque tiene a los alvéolos, que son estas cavidades en donde se insertan las raíces de los dientes. Ahora, en cuanto a su borde anterior, en su borde anterior podemos identificar a la escotadura nasal.
Esta limita con su opuesta la abertura piriforme o nasal anterior. Ahora su borde posterior. Su borde posterior pertenece a la tuberosidad del maxilar. Esta tuberosidad del maxilar tiene dos superficies rugosas en sus extremos. En la superior se denomina trígono palatino y se articula con la apófisis orbitaria del palatino, y en su extremo inferior se articula con la apófisis piramidal del palatino. Muchísimas gracias por ver, ha sido un gusto explicarte el hueso maxilar.